Esta cruz fue traída por dos ángeles desde Tierra Santa y se convirtió en la más sagrada del cristianismo. Bienvenidos a Caravaca. Caravaca de la Cruz, a 625 metros de altitud, es una de las ciudades europeas que estuvieron más vinculadas con los templarios. Se encuentra en la provincia de Murcia, al sudeste de la geografía española y equidistante en triángulo equilátero con las ciudades de Segovia y Jerez de los Caballeros. Gracias a su estratégica ubicación entre el Mediterráneo y la meseta central castellano-manchega, sobre las cuencas de los ríos Argos y Quípar, tributarios del Segura, han sido innumerables los pueblos y culturas que aquí se establecieron a lo largo de los tiempos. La Cueva Negra es el yacimiento prehistórico en donde se sitúa la presencia de fuego y el hacha más antiguos del Paleolítico europeo, con restos homínidos que vivieron hace cerca de 1 millón de años. En la Alta Edad Media era conocida como Darietukuya at-Todmir, correspondiente a una población islámica que elevó una alcazaba sobre la colina superior en donde ahora se halla el santuario. Tras la conquista cristiana en 1243, fruto del Tratado de Alcaraz, el reino de Taifa de Murcia se incorporó a Castilla y la plaza y su amplia área de influencia, entregada por el monarca Jaime I a los templarios. La bailía de Caravaca abarcaba un extenso territorio que incluía las fortalezas de Seguín, Bulla, Singla y Canara. Los caballeros templarios la conservaron hasta el año 1312. Siendo su primer comendador Martín Martínez. La sublevación mudéjar del año 1264 supuso la pérdida de los derechos adquiridos por la población islámica de Caravaca. El castillo superior lo fijamos como punto de partida para iniciar el descubrimiento de esta ciudad. La fortaleza es de origen almohade. Tras la conquista cristiana fue transformada por el temple y después adaptada como santuario. Próxima al altar mayor se encuentra la sala de ornamentos, desde donde una escalera de caracol conduce al visitante hasta el conjuratorio, especie de capilla exterior. Dentro de su balconada se realizan los conjuros contra las tormentas y las epidemias. En este balcón, el sacerdote, Biblia en mano, imparte su bendición a los 4 puntos cardinales. Cuenta la leyenda que en 1231 el gobernador de Darietukuya at-Todmir, Sey Abu Said, dependiente del rey de Murcia, Mamad ibn Yusuf, se interesó por la condición de los presos encerrados en la mazmorra de la fortaleza. Cuando le tocó el turno a un tal Ginés Pérez Chirinos, este no dudó en responder que su tarea era la de oficiar la Santa Misa. Sey Abu Said, al oírle y ver el ardor que el preso mostró en su respuesta, quiso que el cautivo le oficiara una misa, pero éste le respondió que necesitaba los ornamentos necesarios, y el gobernador mandó que desde la ciudad de Cuenca le trajesen todo lo necesario. Unos días después, Chirinos pudo iniciar ya la ceremonia ante Seyd Abu Said y su corte. Sin embargo, al elevar la mirada al sol, comprobó que le faltaba lo principal, la cruz. Instantes después, un gran resplandor cegó a los allí presentes cuando 2 ángeles portaban en sus manos una cruz de 4 brazos que entregaron a Ginés. Era el 3 de mayo de 1231. Paradójicamente, aquel mismo día, el emperador alemán Federico II se autoproclamaba soberano de Tierra Santa, entregando la ciudad de Jerusalén a los sunitas, enemigos de los templarios, mientras tomaba en sus manos la cruz, y según cuenta la leyenda, un ángel se la arrebataba ante el asombro de todos los allí presentes. Aquella cruz fue la que voló por el cielo para venir a Caravaca, portada por los ángeles, y entrando en el santuario a través del óculo gótico decorado con un símbolo templario como es un doble yin-yang chino. La extraña inscripción que rodea la ventana de la capilla de la aparición
a pesar de los intentos, sigue sin descifrarse. Aquel milagro hizo que el propio Seyd Abu Said y los 31 miembros de su séquito se convirtieran al cristianismo, bautizados por el mismo Chirinos. Las 41 letras ocultistas que constituyen la extraña inscripción de este óculo parece ser que fueron voluntariamente olvidadas debido a que el mensaje que contiene puede dar algunos problemas a la ortodoxia católica. Su significado solo era conocido por los magos templarios, a quienes debemos la leyenda del milagro de la aparición, cuyo fin era ayudar a su misión. El óculo, que recuerda un mandala, equivale al conocimiento que los templarios habían adquirido, el cual enlazaba con los cultos esotéricos mantenidos por ellos, de tal modo que cuando se tradujese y supiese el contenido de la inscripción, se derrumbarían todos los poderes políticos y el de la misma Iglesia oficial romana. Por tal motivo, no interesa que conozcamos su significado. La cuesta del castillo, que deja a su derecha el barrio medieval, caracterizado por su empinada y estrecha calle, nos lleva hacia la Plaza del Arco, actual Plaza Mayor, donde se encuentra el ayuntamiento y la antigua cárcel. Edificio del siglo XVIII, también verá la escultura del moro y del cristiano en el centro de la plaza. No lejos de allí se alza la Iglesia de la Soledad, primera parroquia cristiana de Caravaca, que es más bien un templo fortificado del siglo XVI, que alberga en su interior el Museo Arqueológico Municipal, el relieve de la diosa de los caballos hallado en el santuario ibérico de la pedanía de la Encarnación, es único en España. Al final de la calle Mayor se encuentra la iglesia de El Salvador, de estilo renacentista, siglo XVI. En el exterior se halla la esquina de la muerte, un alto relieve, versión clásica de la sirena con cuerpo de águila, a modo de símbolo para los condenados por el Santo Oficio, que por allí tenían que pasar en su último viaje hacia la hoguera purificadora o la picota. La ermita de la Reja, la única que se conserva de las 14 que componían el Vía Crucis de Caravaca, ofrece la mejor panorámica de la ciudad. En la calle de Lonja se encuentra la iglesia de los jesuitas, que sigue la norma arquitectónica de la compañía, construida en 1570 sobre los cimientos de la iglesia templaria de San Bartolomé. Por el Paseo de la Corredera, que coincide con la salida hacia Granada, llegamos a la plaza más emblemática de Caravaca, la del Templete o del Bañadero, en cuyo centro se alza el templo de planta hexagonal dentro de un círculo que, a modo de palio de piedra, evoca la antigua tradición del culto a las aguas, el baño de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, una ceremonia que desde 1384 se viene celebrando todos los 3 de mayo. Se mantiene además una cábila, cofradía llamada de templarios, que protagonizan una celebración acuática en honor a los recipientes que tuvieron que utilizarse en una ocasión a falta de agua para arrojar sobre el invasor. La fiesta de los caballos del vino ahonda sus raíces en la leyenda que recuerda que un día los habitantes de la ciudad, al verse sitiados, tuvieron que buscar agua potable a lomos de caballos templarios, fruto del cruce del percherón con la raza árabe. Portaron numerosos pellejos de vino que introdujeron en la plaza a galope tendido, los cuales, tras ser bendecidos por la cruz, tuvieron la virtud de revitalizar a los extenuados defensores de la plaza, logrando rechazar el férreo ataque enemigo. Se trata de un festejo único en el mundo, cuya celebración coincide con la fiesta de la Vera Cruz. La cruz de Caravaca como amuleto es usada en diferentes rituales esotéricos porque otorga protección contra todo tipo de males, protege al hogar y a sus habitantes, rechaza las malas energías y los daños, preserva de enfermedades, purifica el aire de todo tipo de contagio y da salud en el alma y en el cuerpo. Además, protege la economía familiar y brinda prosperidad.
pero no abandone Caravaca sin haber visitado la Fuente del Marqués, un bucólico paraje situado a 2 kilómetros al noroeste del casco urbano, cargado de leyendas, regado por aguas que brotan frescas y cristalinas. En medio de este paraíso en la tierra se halla la Torre de los Templarios, levantada sobre unas cuevas donde los sufís musulmanes destilaron plantas aromáticas para elaborar perfumes y los magos del temple trabajaron los secretos de la alquimia. Este paraje sirvió de retiro a los templarios jubilados. Se dice que a finales del siglo XVI aquí buscó inspiración San Juan de la Cruz para uno de sus poemas. En 1794 la Iglesia le concedió a la Vera Cruz de Caravaca el culto de la tría, equivalente al que recibe el Santísimo Sacramento. En 1849 la reina Isabel II le concedió a Caravaca el título de ciudad. En 1944 la fortaleza superior, adaptada como santuario, fue catalogada como monumento histórico-artístico. En 1998 la Santa Sede declaraba a Caravaca de la Cruz como lugar santo, al tiempo que le concedía la dignidad de in perpetuum, con un derecho de jubileo establecido cada 7 años a partir de 2003. Por lo tanto, el próximo será en 2024. En Caravaca de la Cruz, los peregrinos reciben las mismas indulgencias plenas que los que visitan Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana en Cantabria o Rocamadura en Francia. Para saber más sobre Caravaca de la Cruz, aconsejamos la lectura de mi ensayo La mitología templaria, editada por diversas ediciones.